Vamos a ver ahora superficies de revolución, ¿sí? Es decir, cómo generamos una superficie en el espacio a partir de una curva en el plano, ¿sí? Vamos a comenzar con un caso sencillo. Obviamente lo estoy trabajando con GeoGebra, ¿no es cierto? Entonces tengo acá la vista en 2D y obviamente de este lado la vista 3D, porque si voy a generar una superficie en el espacio necesito ver el 3D. ¿No es cierto? Aquí tengo eje Y, eje X, estoy trabajando en el plano XY. Aquí en el 3D tengo el eje X en rojo, el eje Y en verde y el eje Z en azul. Como estoy viendo en perspectiva, ¿no es cierto? Tengo la circunferencia, ahí estaría de arriba, vista en perspectiva, la voy a ver de esta manera. Entonces, vamos a comenzar. En este caso, la curva que yo elijo tiene que moverse o tiene que rotar alrededor de alguno de los ejes que están contenidos en el plano. En este caso podemos elegir el eje X o el eje Y. En este caso es indistinto cualquiera de los dos porque en los dos casos va a generar una esfera, ¿sí? Entonces, vengo aquí, voy a rotar, en este caso con respecto al eje X, ¿sí? Bien, vamos a ver, colocamos entonces aquí la animación y ahí vemos, ¿sí?, la circunferencia rotando alrededor del eje X. Voy a venir acá y le voy a poner un rastro para que entonces esa superficie quede marcada, quede completamente sólida y yo vea entonces ahí mi esfera. Vuelvo otra vez aquí para poder moverla, ¿ven? Desde cualquier lugar que yo la vea resulta ser, sí, una esfera. Exactamente lo mismo hubiese ocurrido si yo la hacía girar en torno al eje Y. En este caso las dos van a ser esferas. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a probar una elipse, ¿sí? Una elipse. Entonces, en este caso, obviamente, dependiendo de sobre cuál eje yo la haga girar, los elipsoides que voy a tener van a ser distintos, ¿sí? Si yo la hago girar aquí alrededor del eje X, voy a tener un elipsoide un poco más largo que ancho, y si la hago girar en torno al eje Y, voy a obtener un elipsoide más achatado en dirección de este eje y más alargado en dirección del eje X, ¿sí? Entonces vamos a ver primero, vamos a hacer girar en torno del eje X. Ahí tengo entonces mi elipse girando alrededor del eje X. Le vamos a poner el rastro para que quede dibujado entonces la superficie. Y ahí tengo mi elipsoide. ¿Estamos? Dependiendo también entonces de dónde lo observemos, ¿sí? Este es mi elipsoide, obviamente de revolución. Fíjense, ¿se acuerdan que si dijimos que si era una superficie de revolución tenía que haber dos planos de los tres coordenados, ¿no es cierto?, en donde las trazas que quedan son iguales, ¿sí? Si yo miro acá de frente, pongo de frente el eje Y, ahí estoy mirando el plano XZ, donde tengo la elipse, tal cual la tengo en el plano XY, y obviamente también si veo desde arriba el plano XY, también tengo la misma elipse. Bien, este sería entonces haciéndolo girar alrededor del eje X. Vamos a borrar y vamos a hacer ahora, la vamos a hacer girar sobre alrededor del eje Y. Ponemos la animación y ahí tenemos entonces la elipse girando alrededor del eje Y. Vamos a colocarle el rastro para que quede dibujada entonces la superficie. Tenemos entonces ahí nuestro elipsoide, pero ahora es un poco más oblongo, se le suele llamar, ¿sí?, porque es más achatado en uno de los polos que en la parte ecuatorial, vamos a decir así. Bien, vamos a hacerlo ahora con una hipérbola.
aquí tengo entonces x cuadrado menos y cuadrado igual a 4, una hipérbola. Tengo el eje transverso es el eje x, corta aquí en 2 y menos 2, el eje conjugado es el eje y. Entonces, en este caso también voy a tener resultados diferentes si la hago girar en torno a un eje o al otro, ¿sí? Si yo la hago girar, por ejemplo, en este caso, como lo puedo ver acá, alrededor del eje X, voy a generar entonces dos superficies, o sea, cada rama de la hipérbola me va a generar una hoja, digamos, distinta. Voy a tener un hiperboloide de dos hojas. Mientras que si la hago girar en torno al eje Y, de esta manera, las dos ramas van a coincidir cuando pasen una encima de la otra y me va a generar una sola hoja de superficie. Entonces vamos a hacerlo primero con respecto al eje X. Ahí lo tenemos entonces rotando alrededor del eje X. En este caso, como es simétrica, con que gire 180 grados ya es suficiente, pero bueno, esto lo hace girar en todo en los 360 grados, ¿sí? Y acá tengo entonces mi hiperboloide de dos hojas. Bueno, puedo reducir un poquito, tengo que volver a hacerlo. Ahí tengo entonces mi hiperboloide de dos hojas, ¿sí? Entonces giró alrededor del eje X en este caso. Y podríamos hacer también girarlo alrededor del eje Y. Y voy a tener de este lado mi hiperboloide ahora de una sola hoja. El eje X va a ser el eje, el eje Y va a ser el eje de este hiperboloide, ¿sí? Bien, vamos a hacerlo ahora para después poder encontrar entonces la función. Yo aquí tengo dibujada una función y igual a 2x. En este caso es una recta, obviamente. Hice un de menos 2 a 2, nada más hice un pedazo para que no me quede una superficie tan grande aquí que no se alcance a visualizar bien, pero tranquilamente la superficie cónica en este caso no tiene extensión, tiene extensiones del infinito, digamos, pero vamos a hacer un pedazo aquí. Entonces, yo acá tengo una recta, si la hago girar tanto alrededor del eje Y como alrededor del eje X, ¿qué es lo que me van a generar? Superficies cónicas. Vamos a hacerlo primero con respecto al eje Y. Ahí entonces tengo la recta girando alrededor del eje Y. Vamos a colocar su rastro para ver la superficie cónica. Aquí tengo entonces mi superficie cónica. ¿Se ve bien? Perfecto. En este caso, fíjense, lo hice girar alrededor del eje Y. Si yo lo hubiese hecho girar alrededor del eje X, voy a tener exactamente la misma hoja cónica, con la diferencia de que, fíjense acá, el ángulo que formaría con el eje X, el ángulo que forma con el eje X es mayor, entonces la hoja del cono aquí al girar alrededor del eje X sería mucho mayor, nada más que eso, pero sería exactamente la misma superficie, ¿sí? Vamos a hacerlo ahora con una parábola. Entonces yo aquí vamos a poner x al
cuadrado para que me quede una parábola. Entonces, esta parábola la voy a hacer girar en torno al eje Y. Si la hago girar en torno al eje Y, ¿qué es lo que me va a generar? Me va a generar el hiperboloide de revolución. ¿Sí? Perdón, paraboloide. Ahí tengo entonces la parábola rotando alrededor del eje Y. Le vamos a colocar un rastro para que dibuje entonces la superficie. Vamos a ver después en Word cómo hacemos para encontrar la superficie, en este caso del paraboloide. ¿Sí? Aquí tengo entonces mi paraboloide. El vértice coincide con el origen. ¿Estamos? ¿Qué ocurriría si en lugar de hacerla rotar alrededor del eje Y, la hago rotar alrededor del eje X? Ahí estaría girando entonces alrededor del eje X. Vamos a ponerle el rastro. Y se me genera entonces una superficie. Vamos a ver después que esto no es una cuádrica. No sé qué nombre pueda llegar a tener. Ya es una superficie dentro de las superficies que podemos encontrar en el espacio, de las más variadas, ¿no?, que tenemos. ¿Ven? Me queda esta superficie. Fíjense si ahí veo, como recién, plano XY, veo las dos parábolas, una hacia arriba y hacia abajo. Y si miro el plano XZ, también veo ahí las mismas parábolas. Que eran las dos trazas que tienen que coincidir. ¿Sí? Ahí al cortar la parábola solamente hasta ahí, puedo ver que acá me queda prácticamente una circunferencia, ¿no?, que sería la circunferencia que recorre el extremo este, para que no me sea una superficie mucho más grande y sea más difícil, digamos, de visualizar aquí en la parte 3D, nada más que eso. ¿Sí? Pues bien, vamos ahora a ver en el Word cómo hago yo para calcular esas superficies de revolución. ¿Sí? Le decía recién que se trata siempre de una curva que está dibujada en uno de los planos coordenados, puede ser cualquiera de los tres planos coordenados, y que puede rotar, la hacemos rotar alrededor de uno de los dos ejes que están en ese plano. No lo puedo hacer girar obviamente sobre el otro eje. Por ejemplo, aquí tenemos la parábola, ¿no? Y igual a x al cuadrado, z igual a 0. La vamos a hacer girar alrededor del eje Y para obtener nuestro paraboloide. ¿Por qué pongo acá z igual a 0? Bueno, para indicar entonces que esto es una curva en el plano XY. Al colocarle al lado la condición z igual a 0, me aseguro de que esto está sobre el plano XY. Porque si no, y igual a x al cuadrado, si lo dejo así como está, en el espacio sería ya una superficie en sí misma. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando yo genero esta superficie, cuando yo la hago girar? Cada punto de la parábola, ¿sí?, va a describir circunferencias. Circunferencias cuyo centro de esa circunferencia van a ser el eje Y. Ese punto se mueve sobre un plano que está perpendicular al eje Y. Por lo tanto, la coordenada en Y de ese punto no cambia, es siempre la misma. Pero sí va a cambiar la coordenada en X. ¿Y cómo va a cambiar? Y cada vez que el punto está sobre el plano XY, cuando empiece a moverse, a girar, ese punto entra en el espacio, digamos, y entonces ahí aparece la variable Z. De tal manera que lo que antes era el radio de esta circunferencia, que le podíamos llamar X, ahora va a ser el radio de la circunferencia, que va a estar dado por esta expresión, es decir, más menos la raíz cuadrada de x al cuadrado más z cuadrado. ¿Sí? O sea, va a aparecer, va a estar la x va a seguir estando, y le vamos a agregar ahora la tercera variable que tiene que aparecer en escena. Entonces, en la ecuación que tengo yo aquí, voy a reemplazar la x por esta raíz. Puse acá x' simplemente para que no me quede x acá y x acá, pero digamos, lo que yo tengo que hacer es simplemente este reemplazo. Entonces,
Llego acá a la ecuación de la parábola, reemplazo. El cuadrado se me cancela con la raíz. Me queda esto igualando a 0, x al cuadrado más z al cuadrado menos y igual a 0, que es entonces la ecuación del paraboloide de revolución. ¿Qué pasa después? Entonces dijimos, si la hacemos girar alrededor del eje X, donde me quedaba esta superficie, como vimos recién en GeoGebra. En este caso entonces, si gira alrededor del eje X, cada punto va a estar describiendo circunferencias en un plano perpendicular al eje X. Por lo tanto, las coordenadas de X no varían. Sí van a variar las coordenadas de Y, los valores de Y. Y en este caso, Y al salir del plano va a introducir la otra variable, la tercera variable, en este caso Z. Entonces, en la ecuación voy a reemplazar ahora a Y por la raíz cuadrada de y cuadrado más z cuadrado. Entonces, en la ecuación de la parábola, reemplazo aquí, tenía y. Para eliminar la raíz y el más menos, elevo al cuadrado ambos miembros. Al elevar al cuadrado ambos miembros, aquí se me cancela la raíz y acá me queda x a la cuarta. Fíjense entonces que decíamos recién que esta superficie ya no es una cuádrica porque tenemos aquí x a la cuarta. Sería entonces esta ecuación la de esta superficie. Bien, vamos a ver el otro ejemplo, el de las hipérbolas. ¿Sí? Yo acá tengo entonces la función x cuadrado menos y cuadrado igual a 4, z igual a 0. Entonces tengo aquí, esto es una hipérbola sobre el plano XY. Y la vamos a hacer girar alrededor del eje X. Entonces si gira alrededor del eje X, la variable x es la que no cambia y la variable y es la que tendrá que ser reemplazada por la raíz cuadrada de y cuadrado más z cuadrado. Al reemplazar aquí entonces en lugar de y, la raíz se cancela con el cuadrado y me queda esta expresión. El menos me cambia aquí. Esta sería entonces el hiperboloide de dos hojas, la ecuación del hiperboloide de dos hojas. Si la hago girar entonces alrededor del eje Y, la variable Y es la que ahora no va a cambiar, se va a mantener constante, y X va a variar y va a cambiar por la raíz cuadrada de X al cuadrado más Z cuadrado, reemplazándola entonces también en la ecuación de la hipérbola. Cancelo el cuadrado con la raíz, me queda x al cuadrado más z cuadrado menos y cuadrado igual a 4, que sería entonces el hiperboloide de una hoja, obviamente, de revolución.